En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de los hombres, y de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, estamos aquí para hacer este video sobre las preguntas que han estado surgiendo en las personas que están viendo el canal, y también en ti las preguntas que tú quieras hacer. Ok. Pues no ha hecho ningún video donde nos hable de usted. ¿Qué le parece si nos cuenta un poquito sobre usted, sobre su trayectoria? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, mi historia sería un libro de varios tomos, mi historia religiosa, toda mi trayectoria desde mi niñez y mi juventud, en el camino de la búsqueda, por decirlo así, en el camino de la búsqueda, puesto que he caminado por muchas partes. Aunque soy católico de nacimiento, bautizado, confirmado, con la confesión y la Eucaristía, pero he tenido una trayectoria muy larga. Pero yo consideraría que por las peticiones que han hecho algunos de las personas que ven el canal, hablaré sobre la consagración episcopal, que creo que es lo que está más, con lo que está más de momento, ¿no? Que la gente quiere saber. Ok. Platíquenos sobre su consagración episcopal, Padre. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo consagró? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se ordenó y consagró? Primero como sacerdote, después como obispo. Voy a referirme por ahora, de manera breve y rápida, que son de alguna manera mis principales razones por las que yo no creo en los falsos videntes que llegaron después de mamá Salomé Gavina Romero a la Nueva Jerusalén. Fue precisamente por eso. Las circunstancias de mi ordenación: yo me ordené en 1981. Empezaron mis ordenaciones en Nueva Jerusalén en 1981, y de manos de Monseñor Nabor Cárdenas. Y mi primera misa fue la noche del 25 para amanecer 26 de marzo de 1982, que fue el cabo de año, como se dice aquí en México, de la muerte de mamá Salomé. Hay una serie de circunstancias sobrenaturales de las cuales no voy a hablar ahora, sería muy largo, pero ahí fue cuando me ordenaron de presbítero. Posteriormente, cuando yo, por las razones de no aceptar los engaños de la tal María de Jesús, cuando yo le encontramos pues los varones que anduvieron con ella, en especial Gervasio, él me entregó a mí la oración de la Santa Muerte que le habían encontrado a María de Jesús, que era una oración que ella rezaba, y ahí se empezaron a descubrir, de por sí desde antes se habían empezado a descubrir muchas cosas con las cuales se comprueba que lo de María de Jesús no era cierto. Pero cuando yo fui con el padre Nabor, con Monseñor Nabor, para entregarle la hoja, esta oración, él me corrió, porque decía que yo, que era el único que podía convertir a las monjitas y a mucha gente que se resistía a creer,
pues que ya estaba yo turbado. Lo que pasa es que yo sí conocía lo que era la oración de la Santa Muerte. En mi trayectoria antes de irme a Nueva Jerusalén había conocido lo que era esta devoción, que es una devoción satánica que tiene muchos años. Ahora, en estos últimos años ha aparecido, pero yo me acuerdo desde el año 70, por ahí yo conocí el uso de esta devoción, contra la cual yo luché desde muy joven y sabía los efectos que puede producir esta devoción. El que María de Jesús usara esta oración como una devoción cotidiana, pues eso confirmó muchísimas cosas que estaban pasando ahí con la falsa vidente María de Jesús. Cuando yo le llevé al padre Nabor, yo no lo quise hacer en público para no obviarlo a él, porque pensé que él no sabía de estas cosas, y en realidad no sabía. Cuando llevé la oración, ni siquiera la quiso ver, ni siquiera me quiso escuchar, y entonces me corrió. Yo me fui por eso, porque él me corrió. Claro que él no lo ventiló, a él no le convenía que ventilar que me había corrido, porque yo le había enseñado la oración de la muerte que María de Jesús usaba, y otras cosas más que se le dijeron en ese entonces, por lo cual, pues, como ustedes pueden investigar, la mayoría o todos los que anduvieron con María de Jesús, díganme por favor a todos los que ven este canal, sobre todo porque sé que hay gente de ese tiempo que ve este canal, cuando la gente ha hablado de María de Jesús como se hablaba de Mamá Salomé, como de una persona extraordinaria, como de una persona maravillosa, como de una persona recta, ¿verdad? Bueno, yo me ordené bajo esas circunstancias. Si ella realmente era la vidente, ¿por qué no le dijo al padre Nabor que yo no creía en ella? Que yo no creía en ella. Al principio sí, pero cuando empezamos a comprobar muchas cosas con otros de los varones que habían sido llegados a Mamá Salomé, y que yo me empecé a quedar callado de muchas cosas con ella, pues ella nunca le dijo a papá Nabor que yo no creía. ¿Por qué no se lo dijo si realmente era la vidente, no? ¿Por qué permitió que me ordenaran si realmente si sabía que yo no creía, no? Bueno, después, a raíz de esas circunstancias, yo duré muchos años afuera de la Nueva Jerusalén, pero nunca dejé de mandar peregrinaciones, nunca dejé de enviar peregrinaciones a ver a la Virgen, porque Mamá Salomé en vida me había dicho que a pesar de todo lo que fuera a pasar, todas esas pruebas que iban a venir, la Virgen iba a estar ahí. Entonces yo he seguido enviando peregrinos hasta la fecha. Mucha gente va, que yo envío, van de manera pues, normal. Obviamente que ninguna de las personas que yo envío dicen que van de parte mía, y nunca lo dirán. Van por amor a la Virgen, no creen en los mensajes falsos, pero muchos de ellos, a pesar de no creer, han tenido experiencias muy hermosas. Bueno, a raíz de eso, pues presionado por la gente que yo mandaba, me pidieron, hablaron con el padre Nabor para que yo regresara, y pues que sí podía regresar, sí pedía perdón. Yo lo hice por la gente. Fui a pedir un perdón por cosas que yo ni siquiera había hecho. Un perdón público, porque así a todos los que nos han llamado renegados por no creer en los falsos videntes, cuando alguien regresa se le pide que pidan perdón públicamente y que acepten que tienen la fe en los falsos videntes, ¿no? Es un condicionamiento, son condicionamientos heréticos, son condicionamientos contrarios a la doctrina de la Iglesia Católica de 20 siglos, son doctrinas contrarias. Bueno, yo regresé. A raíz de eso, pues yo empecé a trabajar nuevamente como presbítero para ellos y abrí una capilla en Ciudad de Nezahualcóyotl. Así fue como yo volví a contactar con el obispo Néstor, que ya en el video de la consagración de Papá Nabor lo hablo, ¿no? De cómo yo reconecté con el obispo Néstor, que ya nos conocíamos desde 1989, cuando estuvimos con el obispo Moisés Carmona en Acapulco. Y de alguna manera, pues, todo lo que sucedió después de la consagración de Papá Nabor, que los obispos que fueron nunca creyeron en los videntes, que yo no creyendo en Agapito. Para esto, en ese trayecto entre mi reconciliación con la Nueva Jerusalén
y que yo llevé a los obispos, a mí me invitaron a hacer un retiro. A 2 retiros, les hice un retiro a los jóvenes, me acuerdo que nos prestaron el seminario, y les hice un retiro a las que les llamaban las changungas, no sé, era un grupo. Yo ya para ese entonces no sabía mucho de la organización de los grupos de ahí, pero me invitaron para dar 2 retiros, y ahí realmente me enteré de muchas cosas del falso vidente. Muchas cosas no las voy a hablar porque quedaron en confesión, pero hay algunas cosas que están sin confesión y en su momento, si es necesario, se hablarán. Pero en los 2 retiros yo me enteré de muchísimas cosas internas del pueblo, del falso vidente. Pero bueno, yo traté de hacer, por la gente, tratar de ayudar a la gente, me hice de la vista gorda en cierta forma. Y ya cuando, después de que se ordenó Monseñor Nabor, y que ya empezaron ellos a tener una relación entre obispos, pues yo me hice un poco al margen, ¿no?, del asunto, ¿no? Entre ellos como obispos después pasaron muchas cosas debido a ciertos errores que cometieron algunos de sus obispos. No me refiero al obispo Néstor, sino a alguno de sus obispos, y algunas otras equivocaciones del falso vidente en la Nueva Jerusalén, con lo cual el obispo Néstor comprobó perfectamente bien lo que yo le había dicho, que lo de don Agapito era falso, que era mentira, ¿no? Bueno, pero de alguna manera pues yo trataba de permanecer fiel a este nuevo regreso. Yo quiero a Papá Nabor mucho, independientemente de sus equivocaciones o de su apego a los falsos videntes, que no sé por qué lo hizo realmente, pero hubo una ocasión en la que ya después de que yo pues seguí celebrando misa en la capilla de Nezahualcóyotl, ya en armonía con la Nueva Jerusalén, obedeciendo a Papá Nabor como superior, pero de pronto me puse muy enfermo. Yo empecé en ese tiempo, yo abrí con los muchachos de la Universidad de Chapingo, abrí una capilla en el estado de Tabasco. Yo seguí llevando, como de años anteriores, seguí llevando una nueva generación de muchachos de la Universidad de Chapingo, muchachos preparados, y todos ellos sabían que lo de los videntes era falso. Todos ellos iban, pero ellos iban advertidos de que lo de los videntes era falso. Ellos nunca creyeron en ella, ¿no? Inclusive 2 que se ordenaron de sacerdotes allí en la Nueva Jerusalén y que ahora también están afuera. Sobre todo los 2 que están afuera saben perfectamente bien cómo estuvieron todas las cosas de los falsos videntes. Ellos fueron por la Virgen, tuvieron experiencias con la Virgen, se quedaron por la Virgen, pero así que con una fe ciega de los videntes, ¿no? Entonces, cuando yo seguí mandando gente de Chapingo a la Nueva Jerusalén, y en esos meses en que Papá Nabor se consagró de obispo, yo ya estaba abriendo una comunidad en Tabasco. En Tabasco, en ese lugar, después por radio y por los medios locales dijeron que por ahí andaba un falso sacerdote que andaba engañando a la gente, ¿verdad? Afortunadamente yo nunca he cobrado un solo centavo, no he pedido un solo centavo por mi ministerio. Allí en Tabasco me acuerdo que la segunda vez que fui fue el párroco que atendía el lugar, y fue a hablar conmigo delante de la gente, y le hice saber mi postura, que yo era tradicionalista, y al final me dio un abrazo delante de la gente y me dijo: sigue adelante. No, desde el siguiente domingo en la misa les dijo que yo era un falso sacerdote, que era un mentiroso, y la gente le dijo: bueno, padre, si usted habló con él ahí delante de nosotros, ¿por qué no se lo dijo en su cara? Al contrario, me dio un abrazo y me dijo: sigue adelante. Pero a raíz de eso empezaron a decir que éramos una secta, que no había sacramentos, que no se podía dar la confirmación y cosas así, ¿no? Entonces yo regresé a la Nueva Jerusalén
Y le dije a Papá Nabor, tengo este compromiso con Tabasco. Pero yo sabía que Papá Nabor como obispo no iba a ir hasta allá a confirmar, porque la costumbre en la Nueva Jerusalén es que la gente vaya y reciba los sacramentos directamente en el lugar de las apariciones. Entonces, yo le dije a Papá Nabor, bueno, usted como obispo puede dar permiso a un presbítero cuando se requiere un presbítero con un permiso especial puede confirmar. Yo necesito salir de esta situación porque tengo gente, me están pidiendo confirmaciones, usted no puede ir, entonces deme el permiso porque si no, yo necesito defender con bases sólidas la doctrina tradicional, ¿no? Y él me dijo, ve y pídele permiso al vidente. Fui con el vidente, don Agapito, y sí me dio el permiso, pero fue algo que a mí desde la fe no me agradó, porque canónicamente un simple seglar, aunque sea vidente, no tiene ninguna autoridad para ordenar sobre los eclesiásticos, para decidir quién se ordena, quién no se ordena, para decidir quién hace un ministerio, quién hace otro ministerio. Esas cosas que fueron pasando, aparte de todo desde lo que había anteriormente, que no hablaré en este video, pero aparte de todo lo que había anteriormente, pues yo sabía que un seglar no podía hacer eso. Y yo no entendía por qué Papá Nabor se sometía a un seglar. ¿Sí? En el tiempo de Mamá Salome es cierto que Papá Nabor, cualquier cosa, mandaba a preguntarle a Mamá Salome. Pero en cuestiones eclesiásticas y de ministerio, en cuestiones de iglesia, Mamá Salome siempre decía, díganle al Padre Nabor. Él es el sacerdote, él es el que conoce la doctrina, él es el que conoce las leyes de la iglesia, él tiene que tomar esas decisiones. No la Santísima Virgen, sino él. ¿Sí? En algunas ocasiones, en el tiempo de Mamá Salomé, la Virgen decía, sugería cómo podría ser una fiesta, cómo podría ser una adoración, una procesión, eso. Pero eran cosas muy, muy secundarias. Lo que era eclesiástico, lo que era canónico, la Santísima Virgen nunca intervino en eso, nunca se metió en eso. Siempre respetó a la Virgen la dignidad sacerdotal del Padre Nabor para que él dirigiera conforme a la doctrina de la iglesia. Y don Agapito, ¿no? Don Agapito, según que le hablaban los bienaventurados, estas almas que solo Dios sabe que sean, o que fueron, porque ella se murió, pero no se me hizo coherente. Fui la primera vez y logré sacar eso adelante. Pero hubo una segunda vez donde presionaron desde los modernistas de Tabasco, empezaron a presionar y a presionar, y yo tenía muchísima gente. Conmigo fueron a ese lugar el que se llamó también, que es del linaje de los Pedro Apóstol, Pedro Celestino, que está en Morelia, que trabajó para el periódico El Sol de Morelia, y el hermano del padre Benito, Vicente Ferrer, que en aquel entonces era monje. Y en ese tiempo, después de que fue la primera vez que me dieron el permiso, y yo necesité un segundo permiso, me puse yo de enfermo de gravedad. Enfermo de gravedad, de muerte, en la casa de la señora Altagracia Ginés, en la capilla de Nezahualcóyotl. Ahí vivía yo, con ellos. Los quiero como si fueran mis segundos padres. Ya murió don Pedro Castillo, y yo, pues tú la conoces, ¿no? Tú sabes cómo es ella, ¿no? Son gente muy recta, son gente, pues tú durante muchos años los has conocido, ¿no? Son gente recta. Entonces ellos, pues me empezaron a atender, me puse muy grave. Paralelo a mi gravedad estaba muy grave la suegra de Altagracia, muriéndose de cáncer.
en un cuarto la abuela muriéndose, en otro cuarto muriéndome yo, y hablando a la ermita para que mandaran ayuda, y también necesitaba yo el permiso. Dije, si me compongo tengo que irme a Tabasco. Le dije, se le mandó decir al padre Marcos, y le dije, dile a papá Nabor que si me vuelve a dar permiso. Y papá Nabor me dijo, Marcos, es que papá Nabor no contestó. Y volví a hablar. Y ya cuando me puse yo muy grave, que me puse grave de muerte, gravísimo de muerte, de la casa de Altagracia hablaban a la Nueva Jerusalén 2 veces al día. Durante muchos días estuvieron hablando. Y nadie vino de la Nueva Jerusalén a auxiliarme. Nadie me vino a auxiliar. Yo quería confesarme, quería los santos óleos, porque sentí que me iba a morir, estaba muy grave. Hasta que uno de los muchachos de Chapingo, Peter Cadó, de los primeros muchachos de la primera generación de los de Chapingo, que habían ido a la Nueva Jerusalén, le dijo a Altagracia, no le vaya a decir nada al padre Carlos, pero voy a ir a traer al obispo Néstor. Y un día en la madrugada llegó el obispo Néstor. Yo estaba muriéndome, verdaderamente me estaba muriendo, y gracias a Monseñor Néstor, que me fue y me confesó, me puso la extremaunción y me llevó el sacramento de la comunión, el viático, yo empecé a mejorar. Pero nadie de Nueva Jerusalén me auxilió. De eso hay muchísimos testigos. Empecé a mejorar y seguí preguntando para pedir el permiso, para que me dieran permiso a confirmar. Yo no tenía en ese momento ningún pensamiento de desobedecer al padre Nabor, ¿no? A pesar de que yo sabía que no creía en los videntes. Pero aquí hay una cosa que les quiero adelantar. Cuando yo fui a pedir perdón a la Nueva Jerusalén, cuando yo bajé del púlpito y hablé con papá Nabor en privado, le dije a papá Nabor, mire papá Nabor, yo ya pedí perdón, como me lo pidieron. Pero usted sabe que para mí, ni María de Jesús, ni don Agapito, para mí solo mamá Salomé. ¿Por qué papá Nabor se quedó callado? ¿Por qué papá Nabor no le dijo al obispo, es que no cree, ya vino a pedir perdón pero no cree? ¿Por qué papá Nabor se quedó callado y nunca me descubrió? ¿Por qué papá Nabor nunca me descubrió? Él sabía, yo se lo dije. ¿Sí? Yo se lo dije. Cuando bajé del púlpito y hablé con él en privado, le dije, usted sabe, para mí, ni María de Jesús, ni don Agapito, solo mamá Salomé. Y dije, pues de una vez que lo sepa, ¿no? Y se quedó callado. Él me quiso mucho, él sabía que yo podía hacer una buena actividad. Desde el sacerdocio, desde la fe, ¿no? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué nunca dijo nada? Y eso fue mucho antes de que yo reconectara con los obispos. ¿Por qué durante tantos meses papá no dijo nada? ¿Y por qué el vidente no dijo nada? Porque no tenía el don, no recibía nada. No era verdadero su don, nunca fue verdadero. Hay muchas anécdotas de mamá Salomé que mucha gente que hemos entrevistado que nos decían que la Virgen les leía los pensamientos. Sí, no, con mamá Salomé no hay de ningún vidente pueden hablar lo que hablaban de mamá Salomé. De María de Jesús sí hay muchas gentes que hasta dicen que les hizo milagros, ¿no? Pero también hay muchísimos, y sobre todo, ¿por qué ella ya no está ahí? ¿Por qué todos los que anduvieron con María de Jesús, todos hablan negativamente? Hay gente de ellos que dicen no queremos volver a saber de ella. ¿Qué significa turbado, padre? Turbado significa en la Nueva Jerusalén cuando tú dejas de creer en alguna de los nuevos dogmas que tratan de imponerte, las nuevas creencias que hay. O sea, a partir de un momento la Nueva Jerusalén sí tuvo tendencias como sectarias, o sea, impusieron dogmas extraños a la fe católica. En el tiempo de mamá Salomé, ¿no? Pero posteriormente sí hubo eso. Posteriormente ya con lo de María de Jesús sí, pero en el tiempo de mamá Salomé no. Mamá Salomé a mí muchas veces me corrigió.
En algún momento detuve a algunos en la puerta y dijo, mamá Salomé me mandó llamar y me regañó. Tú déjalos que entren, ¿qué importa que no crean en mí? Tú déjalos que entren, que la vean a ella es la que se va a encargar. ¿Qué importa que no crean en mí? ¿Quién te dijo que si no creen en mí no pueden entrar? Eso me lo dijo mamá Salomé muchas veces, muchas veces. Y entonces una persona que no ha creído en esos nuevas imposiciones o nuevos... Es a los que les llaman turbados. Son los turbados. Ajá. Y esa palabra, pues es una palabra que la Virgen de algún momento utilizó cuando algunos no tenían fe en ella como la Madre de Dios. Sin embargo, no significa que no hayan dejado de creer en la Virgen. Así es. La mayoría de todos los, si no es que la mayoría, unos pocos que serán unos. O que incluso los sacerdotes sigan pues su ministerio de sacerdote, ¿no? Aunque les llamen turbados. Sí. La mayoría de los que fueron corridos en el 82, porque las monjitas fueron corridas a pedradas y gente del pueblo fueron corridos a pedradas y a machetazos en 1982, y no hay más que ir a revisar los documentales de 60 minutos de Televisa y de todo lo que salió en los periódicos. Ahí está sentado eso, no es cosa mía, y no estoy diciendo mentiras, ahí está la historia. La mayoría de ellos ahora van a misa con los de Monseñor Lefebvre o van a misa con los de Trento. Han buscado, se han mantenido en la tradición y siguen creyendo en la Virgen. No van porque no los dejan entrar. Pero bueno, la cosa es que yo me enfermé, me empecé a recuperar y no hubo respuesta de la Nueva Jerusalén. Entonces ya para irme yo para Tabasco yo me iba a ir un fin de semana y fui un lunes temprano y le dije, un lunes o un domingo, no, fue como 15 días antes. Fui y le dije a Monseñor Néstor, mire, pasó esto, en Nueva Jerusalén Papá Nabor no me responde, no me contestan, yo sé que a lo mejor ni le han dicho nada a él, pero pues yo quiero que me haga el favor de darme un permiso para confirmar. En ese entonces había una buena relación entre Monseñor Néstor y Monseñor Nabor, y dije, bueno, pues son las autoridades, ¿no? Pues la gente de afuera reconocía como autoridad también a Monseñor Nabor, a Monseñor Néstor, ¿no? No como la autoridad principal, pero sí como un obispo que tenía acceso a las capillas. Y entonces me dijo él, mira, padrecito, yo me estoy dando cuenta de cómo te han tratado, me estoy dando cuenta de realmente cómo te han tratado. Tú sabes que yo no creo en los videntes, ni nunca hemos creído. Yo fui a consagrar a Monseñor Nabor porque me nació consagrarlo, para que pudiera tener esa autoridad episcopal para ordenar, pero yo no he creído en los videntes. Eso me lo dijo Monseñor Néstor. Y dice, mira, yo a ti no te voy a dar permiso. Te voy a decir algo, me dijo. A mí me nace darte el episcopado. Veo que tienes mucha gente que atender. Veo que tienes pues las posibilidades de hacerlo. Tienes la capacidad para llevar esa responsabilidad. Te quiero consagrar de obispo. Me nace consagrarte de obispo. Yo quiero consagrarte de obispo. Mejor vete ya a Tabasco consagrado de obispo. Pero si no, mejor no te doy permiso, porque no quiero tener problemas con aquellos allá. Así me dijo. Le dije, pues lo de menos es la consagración. Yo no buscaba esa, ¿no? Pero le dije, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y me dijo, no, tú vas a seguir obedeciendo a Monseñor Nabor. Él nunca le dijo, Monseñor, tú vas a seguir obedeciendo a Nabor. Tú sigue obedeciendo a Nabor. A mí nada más me nace que tú seas obispo para que puedas atender a tu gente. Ya vi cómo te trataron. Si no voy y te confieso, te hubieran dejado morir solo. Si te hubieras muerto sin sacramentos. Hubo muchos testigos de eso, de cómo me puse de grave. Hubo mucha gente testigos de los mismos de la ermita. Y entonces de esa manera fue como me consagraron de obispo. Pero para esto deben de saber que antes de que me consagrara Monseñor Néstor de obispo, Monseñor Néstor me dijo, yo
Monseñor Néstor me dijo, yo no te puedo dejar que celebres en mis capillas si no tengo la certeza de que eres sacerdote. Eso me lo dijo Monseñor Néstor. Eso me lo dijo Monseñor Néstor. ¿Sí? Entonces, Monseñor Néstor me reconsagró sub condiciones en la capilla de Nezahualcóyotl. Meses antes, pero eso fue antes de que el obispo Néstor fuera a la Nueva Jerusalén a consagrar a Monseñor Nabor. El obispo Néstor me dijo, bueno, yo necesito tener la certeza de que eres sacerdote. Y me volvió a ordenar de sacerdote sub condiciones. Y yo lo hice porque dije, yo lo que quería era que Monseñor Néstor consagrara a Papá Nabor de obispo. ¿Me entiendes? Y yo dije, si no accedo a esto, no va a ir a consagrar a Monseñor Néstor, al Padre Nabor, porque ya él me había dicho que le nacía ir a conocer a la Virgen y consagrar al Padre Nabor. Entonces dije, yo no quiero ser un obstáculo para eso. Yo anhelaba con todo el alma y con todo mi corazón que Papá Nabor fuera consagrado obispo. Y me reordenó sub condiciones en la capilla de Nezahualcóyotl, me ordenó como sacerdote. Y si don Agapito, el famoso vidente, tenía comunicación con el cielo y con el Padre Celestial y a través de los bienaventurados, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Por qué nunca hubo nada? Ni cuenta se dio el Señor. Y hubo muchos testigos de mi consagración sacerdotal en subcondiciones y todos se quedaron callados. Toda la gente que asistió a la ceremonia de reconsagración sacerdotal subcondiciones, yo les hice ver, miren, lo de don Agapito no es cierto, guarden silencio, quédense callados, no vayan a decir nada y van a ver cómo el Señor no va a decir nada. Y toda esa gente se quedó callada, fueron testigos en la capilla de Altagracia de cómo me reordenaron de sacerdote, subcondiciones. Y todos se quedaron callados, hasta la fecha todos ellos, pues con eso comprobaron que lo de don Agapito era mentira. Bueno, me reordenaron, me consagraron de obispo, me fui a Tabasco.
resolvió el problema. Ahora tenemos una gran comunidad, tenemos una capilla, ya un templo construido ahí. Después de tantos años, la familia es familia de gentes, de ingenieros agrónomos de la Universidad de Chapingo, y hay una comunidad ya establecida, firme, que se ha mantenido durante muchos años allí, en Tabasco. ¿Sí? Y bueno, pues a raíz de eso, cuando yo regresé de Tabasco, se me hizo feo ocultar o esconder que me habían consagrado de obispo. Quiero advertir que yo no fui a la ermita a pedir directamente el permiso. No se les olvide que a mí se me cruzó la enfermedad casi al borde de la muerte con la ida a Tabasco. Realmente, a partir de que el obispo Néstor me confesó y me dio la extremaunción, y el momento que yo me fui a Tabasco, todavía fui enfermo, ya consagrado de obispo, pero todavía iba yo enfermo. Iba enfermo, ¿no? Iban los muchachos conmigo que iban y a cada ratito tomándome la presión y el medicamento y eso, porque estaba yo mal. Estaba yo absolutamente solo, pues no tenía yo a nadie. Ya ahí están en las notas del teléfono que tiene Altagracia, ahí están todas las llamadas que hicieron a la ermita y que nunca contestaron. Oiga, ¿y luego regresó a la ermita? No, ya no regresé a la ermita. Ya no regresé a la ermita porque a raíz de la consagración episcopal, el famoso vidente fue el que dio la orden de excomunión, no fue Papá Nabor. Papá Nabor no me excomulgó. El que dio la orden de excomunión fue el vidente, que el cielo decía que estaba yo excomulgado. Pero en mi corazón nunca fue mi intención consagrarme para rebelarme contra Papá Nabor. En mi intención siempre estuvo la intención de lo que yo quería era sacar esa capilla, porque esa capilla pertenecía a la ermita. Yo había conquistado a esa gente, pero esa capilla era para la ermita. ¿Por qué todas las capillas que yo organizé en Acapulco, los de la ermita se quedaron con ellas? Una vez que yo volví a la ermita, todas esas capillas se quedaron bajo su obediencia. Cuando durante muchos años yo fundé esas comunidades y a la hora de la hora, pues ellos se quedaron allá con ellos. Después de que yo durante 6, 7 años estuve trabajando con esa gente. ¿Y el vidente Agapito se enteró que usted ya había sido ordenado? Sí, porque uno de los mismos obispos se encargó de hablar para allá y decirles que yo ya estaba consagrado, pero lo hizo con mala intención, porque uno de los obispos que tenía Néstor lo que quería era que ya con eso yo me zafara de la Nueva Jerusalén y me integrara acá con ellos. Y yo le dije al padre, pues yo por eso cuando Monseñor Néstor me ofreció la consagración, le dije, ¿a cambio de qué? Porque si usted me va a pedir que yo desobedezca a la ermita, que yo deje de creer en la Virgen, que yo me contrarié con Monseñor Nabor, no. Y me dijo, no, tú vas a seguir obedeciendo a Nabor. Y entonces a raíz de ahí ya quedó separado de la... Sí, ya no volví, porque dije que ya nunca estaba excomulgado. Y entonces les prohibieron a todas las personas hacer que fueran a la capilla de nosotros, porque se juntaba muchísima gente. Teníamos que abrir las puertas del zaguán para que inclusive hasta la acera de enfrente se llenaba de gente para la misa. ¿Y ya no buscó reintegrarse nunca a la... Yo le mandé una carta a Papá Nabor, esas cartas yo las tengo, pero no es, este video no es el motivo, pero yo tengo las cartas que le mandé a Papá Nabor, donde yo le explicaba las razones, y él nunca me las contestó. ¿Se la habrán dado? A lo mejor ni se la dieron. No, sí se la dieron, porque se la mandé con Antonio Carrillo, con una persona muy allegada a ellos. Sí se la entregaron. Pero las cosas en la Nueva Jerusalén después con los videntes siempre fueron así. Pero ya antes mamá Salomé le había dicho que su labor iba a ser fuera de... Sí. Cuando yo salí la primera vez, en el 78, la primera vez salí por una prueba espiritual que yo tuve. No fui corrido. Las otras 2 veces, la primera me corrió Papá Nabor por no creer en María de Jesús.
La segunda ya ni siquiera me dejaron regresar, porque sabían que yo tenía cosas. Papá Nabor sabía, yo hablé con él y le dije, me enteré de don Agapito de esto y de esto. Y Cuando papá Nabor lo corrió la primera vez, ¿lo excomulgaron? No. Eso fue algo persona a persona. Sí, y la segunda vez, el que excomulgó fue don Agapito. Don Agapito, aunque fuera vidente, que nunca fue verdadero vidente, él no tiene autoridad canónica para excomulgar a nadie. Y si algún espíritu dice que excomulga desde el cielo, eso es falso. Eso son doctrinas falsas. La Virgen y Dios nunca se atreverían a contradecirse pisando la doctrina de la iglesia, pisando la autoridad que Jesucristo le entregó a su iglesia, pisando los cánones de la iglesia católica. Sí, o sea, no se brincan al obispo. En ninguna aparición, ni la Virgen ni nuestro Señor han dicho, bríncate la doctrina de la iglesia, bríncate los cánones. En ninguna aparición. Los de la Nueva Jerusalén ahora, los que están con los falsos videntes, dicen que no, que en esa aparición tenía que ser así, pero no es cierto, no es cierto. Canónicamente, don Agapito, por decidir quién se ordena y quién no se ordena, quién se consagra y quién no se consagra, él quedó excomulgado ipso facto. Según los cánones de la Iglesia Católica, don Agapito quedó excomulgado ipso facto. Ipso facto. Oiga, padre, ¿y después ya continuó su labor ya fuera de la Nueva Jerusalén? Sí, fuera de la Nueva Jerusalén yo he continuado mi labor, pues tú ya me conoces de algunos años. Esto lo estoy haciendo como mamá Salomé me dijo. Me dijo, no hagas aspavientos, tú trabaja así porque van a llegar tiempos en que van a llegar tiempos en que se van a cerrar iglesias, van a llegar tiempos en que se harán perseguidos, y entonces, ¿para qué construyes algo que después va a quedar abandonado? Entonces, algunas de las cosas que dice la gente de la ermita sobre usted son como verdades a medias. Verdades a medias porque muchas cosas de mis circunstancias que se dieron, la gente no lo sabe. Y papá Nabor tampoco, no sé si se enteró que me puse grave. A lo mejor ni se enteró que estaba... A lo mejor ni se enteró. Y te voy a decir por qué. Años después, según yo ya estaba excomulgado. Años después, según yo ya estaba excomulgado. Y un día en el cura, estaba papá Nabor en el curato, me lo platicó Eloy Ginés. A Eloy Ginés se lo dijo un señor que hacía las fiestas de la Santa Cruz. Un señor que todavía vive, ya está muy grande, que hacía las fiestas de la Santa Cruz. Por cierto, su familia de él vivía cerca de la capilla de Nezahualcóyotl. No, ahorita se me fue el nombre. Pero a este señor, papá Nabor le dijo, salió un día del curato. Papá Nabor siempre tenía la costumbre de meterse las manos así debajo de la banda. Y le preguntó a papá Nabor, Alfonso Gil se llama el señor. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, papá Nabor. ¿Qué me dices de Pedro el predicador? ¿Qué sabes de Pedro el predicador? Y le dijo don Alfonso Gil, pues yo sé que sigue allí en la capilla de Nezahualcóyotl, celebrando la misa, no deja entrar la moda, no cobra, hace todas las cosas como aquí. Y papá Nabor dijo estas palabras, bien, pues de él y del que está en Juárez no me preocupa, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Los que me preocupan son todos estos que tengo aquí, refiriéndose a los demás sacerdotes, que cuando llegue la prueba solo Dios sabe cuántos vayan a perder su fe. Años después, Eloy Ginés me lo comentó a mí. Don Alfonso Gil se lo platicó a él, si ves al predicador dile esto. Papá Nabor me preguntó por él y me dijo, hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días Alfonso, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Qué me sabes? ¿Qué sabes del predicador, de Pedro Predicador? ¿Qué sabes de él?
pues que está en la capilla de la Señora Altagracia en Nezahualcóyotl, está celebrando misa y hace las cosas como aquí. No cobra, no pide dinero, no deja entrar la boda. Bien, pues de él y del que está en Juárez, o sea, Pedro el Gordo, que fue el tercer Pedro, que murió ahora durante la pandemia. De él y del que está en Juárez no me preocupa. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Los que me preocupan son estos que están aquí. O sea, Papá Nabor sabía. Papá Nabor sabía. ¿Qué circunstancias lo rodeaban? No lo sé. Pero lo que yo nunca me he podido explicar es por qué Papá Nabor, si cuando yo regresé a reconciliarme y le dije que yo no creía en María de Jesús ni en Don Agapito, ¿por qué se quedó callado? ¿Por qué entonces no salió un mensaje de este hipócrita que vino a reconciliarse hipócritamente? Y no. ¿Y por qué? ¿Y por qué si cuando Papá Nabor se consagró también sabían que no había tanta fe? ¿Por qué si cuando los obispos se quedaron allá a dormir, que lo iban a consagrar, que se quedaron esos días ahí, ellos nunca creyeron en Don Agapito? Ellos hicieron un asentimiento a todo lo que Papá Nabor les dijo, pero interiormente ellos no creían en Don Agapito. Ellos nunca creyeron, nunca. ¿Por qué don Agapito en los mensajes nunca dijo, no, dice el cielo que no se consagre en el Padre? No, al contrario. Hay muchas cosas que solamente los que estaban más cercanos. En relación a la consagración de Papá Nabor, solo un servidor es el único que sabe cómo estuvieron todas las cosas. Los demás padres ni cuánto se dieron. Los demás padres, todos los demás padres, lo único que hicieron fue subir a la cuenca y presenciar y ayudar, y pues en la liturgia todo como lo ordena el rito romano antiguo, pero en todo lo demás pues no sabían de nada, no supieron nada de nada. Nada de nada. Esa es la verdad. Y muchos de los que estaban afuera sabían. Cuando a mí me consagraron de obispo, hubo 2 testigos de gente de la Nueva Jerusalén, muy cercanos allá, que fueron a atestiguar de mi consagración episcopal. Yo no sé si en las fotografías los vayan a reconocer, pero ahí están. ¿Por qué el vidente nunca atacó al padre Buenaventura, que ya se había consagrado de obispo, y él sí se había consagrado en secreto? Porque Buenaventura le daba mucho dinero a Don Agapito. Mucho dinero. Yo me acuerdo que una vez que fui a ver a Don Agapito, le di algo de dinero, no mucho, pero era algo. Y me dijo Don Agapito, si ya me dijo Don Lazarito que usted y yo nos vamos a llevar muy bien. ¿Por qué? Esa vez que yo fui, yo le di un dinero, porque sé que pues es gente que lo necesitaba, bueno, así lo creía yo, ¿no? Pero yo no creía en él. Pero el que no creyera en él no era motivo como para no darle una ayuda. Porque cuando yo estuve con él, él no me dijo en mi cara, usted no cree, usted no tiene fe en mí, usted no cree que me hablan. ¿Por qué nunca me lo dijo? Entonces, pues, esta es la historia. Y oiga, padre, ¿y por qué eligió para su vida sacerdotal y como obispo la Nueva Jerusalén y no otro grupo? Porque hay muchos grupos tradicionalistas. Porque yo conocí la tradición a través de la Nueva Jerusalén. Yo tuve una experiencia muy grande cuando yo conocí la Nueva Jerusalén. 15 de agosto de 1975. Pero es, como me dijo mamá Salomé, los secretos de Dios no se platican. Oiga, ¿y usted cree que vale la pena? Porque digo, el ser un sacerdote de la Nueva Jerusalén ahora no es tarea fácil, porque pues hay mucha información, muchas
ideas encontradas, mucha ignorancia al respecto de la Nueva Jerusalén, mucha ignorancia al respecto de lo que pasó los primeros años en la ermita. Y pues para los padres no es algo fácil el llevar la camiseta de la Virgen del Rosario. ¿Usted cree que ha valido la pena todas las injurias, todo lo que le han dicho, hecho, inclusive la excomunión? Más le han hecho a Santiago el Mayor. Más le han hecho a Santiago el Mayor. Mira, Santiago el Mayor, como lo he dicho y lo gritaré siempre en estos medios, de todos los que hemos estado ahí, de todos los sacerdotes, el único que no tiene cola que le pisen. En ningún sentido es Monseñor Santiago. Lo conocí desde muy joven, fuimos compañeros. Me consta que desde el tiempo de que fue el que cuidaba a Papá Nabor y su hermano, el difunto Juan Bautista, a mamá Salomé, que Papá Nabor de una vida recta. Porque en el canal de YouTube, por ejemplo, ponen, cuando ven los videos que estamos haciendo, que lee la Biblia y entera, o sea, como si las personas que hubiesen vivido el milagro de la Virgen del Rosario fueran personas ignorantes, ¿no? Así lo toman como si fuera para pura gente ignorante, sin conocimientos, sin estudios, sin doctrina, como si alguien hubiera solo creído por una fe ciega. Mira, yo te voy a decir esto. Cuando yo fui la primera vez a Nueva Jerusalén, yo ya era una persona que había leído inclusive teología de Santo Tomás. Pertenecía yo a la iglesia normal, a la iglesia moderna que tú conoces. Pero fue tan impresionante la experiencia con la Virgen, y la mayoría de nosotros, incluido Santiago el Mayor, tuvimos experiencias tan impresionantes, tan como para decir es que no hay vuelta de hoja, aquí hay algo que no es humano. Nuestra transformación, nuestro cambio de vida. A mí la Virgen me sacó del modernismo, igual que como sacó a Papá Nabor. La mayoría de la gente del tiempo de mamá Salomé, mira, la gente iba a la Nueva Jerusalén y la gente creía no por ver a mamá Salomé, ni siquiera por hablar con Papá Nabor, sino porque entraban al altar y la Virgen les daba manifestaciones. Hacía cosas tan hermosas, o le pedían cosas y se veían los milagros. ¿Me entiendes? Que la gente en el tiempo de mamá Salomé iba por la Virgen. Inclusive muchos de los sacerdotes, tanto de los de arriba como los de abajo, te van a decir, yo estoy aquí por la Virgen. Yo sé que abajo, con los nuevos videntes, hay sacerdotes que están ahí por la Virgen, que dicen que sí creen y no creen, pero lo hacen por la Virgen, porque no los corran de ahí, porque han tenido experiencias con la Virgen. Y no es necesario creer en los falsos videntes para que la Virgen se manifieste. Tú sabes, la gente que yo he enviado, tú sabes cuántas personas han tenido directamente experiencias con la Virgen, que de momento no vamos a publicar eso, todo lo que pasó con estos personajes que tú ya conoces. Todavía hace unos días fueron a la Nueva Jerusalén y entraron a la ermita, y la Virgen volvió a darles manifestaciones, y no creen en los videntes, no creen ni en María Jesús ni en Don Agapito, nomás están apegando a los mensajes de mamá Salomé. Y es que esa es la parte complicada, ¿no? Porque la gente nueva, la que no sabe, no conoce nada de la Virgen del Rosario, pero que seguramente la Virgen quiere que vayan, que la conozcan, pues deben de tener ese entendimiento, ¿no? De que no es por la gente ni por lo que se ha construido ahí, que hay algo divino ahí, sino es la Virgen lo importante de ese lugar, ¿no? Y que toda esa gente pues debe de ir a conocer a la Virgen. O sea, si su corazón le llama, pues que vayan a verla a ella. Tú mismo. Y que disciernan. Tú mismo eres testigo, tú eres una persona que fuiste y que tuviste una experiencia, ¿no? Uh-huh. Y que sabes que lo de los videntes no es cierto y crees en ella, ¿no? Yo jamás en mi vida insinuaré siquiera que dejen de ir a ver a la Virgen. Vayan a ver a la Virgen. Allí está nuestra Madre Santísima. Allí está.
Es un misterio por qué lo está permitiendo Dios así. Eso no lo entiendo. ¿Y si lo que hay es una secta o no? ¿O hay control? No, hay control, pero no al grado de secta. No, al grado de secta no. Yo creo que allí lo único que tendrían que hacer los padres de abajo, los que tienen el santuario, es que se dejen de videntes, que se apeguen a la doctrina de 20 siglos de la Iglesia, a la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que sí lo hacen, ¿no? Predican, celebran misa y todo, pero que no injerten ciertas doctrinas, que ya más adelante iremos pasando cosas. Vamos con mucha calma en este canal, pero todo se va a ir poniendo, primeramente Dios. Con que lo hagan así, ¿qué le hace? Aquí no se trata de que Santiago regrese a la ermita. Santiago lo que menos ambiciona es poder, ni fama, ni poder. Monseñor Santiago está obedeciendo lo que mamá Salomé le dijo en vida, lo que él escuchó en vida directamente que mamá Salomé le dijo a papá Nabor cuando le iba a dar los mensajes: señor cura, después de mí no va a haber videntes, no creen videntes, sepa lo que después de que yo me muera no va a haber videntes. Muchas veces mamá Salomé se lo dijo a papá Nabor cuando él iba a llevar el mensaje, y el obispo Santiago, que en aquel entonces era el varón, era un simple religioso, que era el que lo cuidaba, él oía. Inclusive él me decía, no, ya cuando papá Nabor les leía el mensaje al pueblo, yo ya había oído todo. Él escuchaba las pláticas privadas, era el único que se daba cuenta. Pero la Virgen, la hora de la Virgen es la hora de la Virgen. Pero mira, los de la Nueva Jerusalén ahora han creído que solamente ellos, los de abajo creen que solamente ellos y que solamente ahí. No es cierto. Por eso en el mismo canal he puesto a veces que te pido que pongas videos de todos los grupos tradicionalistas que hay por el mundo, cantidad de sacerdotes, obispos, iglesias, y gente que está volviendo a la tradición. La Virgen no va a salvar un grupito, la Virgen cuando vaya en su raudo vuelo va a triunfar, vino a triunfar, su corazón inmaculado va a triunfar y viene a salvar a la iglesia. ¿Tú crees que a la Virgen no le duele Bergoglio aunque no sea papa? ¿Tú crees que no le duelan los cardenales y los obispos, bien o mal ordenados, modernistas o como sea? ¿Tú crees que a la Virgen Santísima no le duele todo eso? ¿No le duele todo eso? ¿Crees que la Virgen se va a concretar a un solo lugar, a un puño de lugares? Por eso, como en la Virgen no hay, como en Nueva Jerusalén no hay videntes, la Virgen se ha estado apareciendo actualmente en otros lados y está reforzando la fe de la iglesia y está reforzando la doctrina de la iglesia y está haciendo maravillas y manifestaciones porque ella viene a salvar a todos sus hijos. Eso es lo que hay que entender. Y justo ese es un pensamiento sectario, ¿no? El pensar que solo mi grupo se va a salvar cuando sí, es algo que es para todos. Sí, sí. Oiga, y entonces como que la obra de la Virgen era mantenerse ser la levadura. La Virgen nunca tuvo la intención de gobernar a la iglesia, porque la iglesia la gobierna Jesucristo. La intención de la Santísima Virgen nunca será usurpar el lugar de su Hijo. Las situaciones con las elecciones y los cónclaves últimos que no han estado bien, pues eso es otra cosa, pero ella sabe que son cosas que se tenían que cumplir. Entonces la Virgen está aquí como un fermento, está causando esta revolución y este escándalo para que realmente los demás grupos que son tradicionalistas, como una cierta competencia, ¿me entiendes? Una sabia competencia que la Santísima Virgen ha puesto a través de la Nueva Jerusalén para que muchos grupos despierten. La prueba es que la mayoría de la gente que fue corrida de la Nueva Jerusalén del tiempo de mamá Salomé, porque de los otros videntes no se ha sabido, pero de los del tiempo de mamá Salomé todos van a los templos tradicionalistas, siguen creyendo en la Virgen, no van porque no los dejan entrar, pero siguen creyendo en la Virgen, siguen yendo a misas tradicionalistas, siguen llevando una vida católica, siguen rezando el rosario, siguen vistiendo honestamente. Obviamente que muchas veces no todos, ¿no? Pero sí desde la fe la mayoría, al menos yo con todas las monjitas que he hablado, de las que corrieron, siguen en su fe, siguen en algunas otras que están en lugares donde no hay pues templos tradicionalistas, pues van aunque sea lo moderno, pero se acuerdan de la fe de la Virgen. ¿Sí? Esta es mi experiencia, o sea, yo sigo creyendo firmemente que ella está ahí.
Y a mí me dijo mamá Salomé, de Monseñor Santiago el Mayor, me dijo, este es el destino de Santiago el Mayor. Oiga, y si volviera... Espérame, y el destino tuyo es que tú vas a morir afuera. Así como Pedro murió en Roma, tú vas a morir afuera. Y mamá Salomé le dijo a María Morales, 3 días antes de morir, 4 días antes, María Morales, una pescadora que todos los antiguos conocieron, María Morales le preguntó a mamá Salomé, ¿qué será del predicador? Y mamá Salomé dijo, el predicador va a ser misionero hasta la consumación. Y un día su voz se va a oír más allá de los confines de esta nación. Y por eso te digo, es una historia. ¿Cómo salí al extranjero? Es un milagro de la Virgen. Yo lo único que les quiero decir es que yo estoy bien ordenado, estoy bien consagrado y estoy tratando en la medida de mis posibilidades de serle fiel a la Virgen. Invito a todos los de mi tiempo y de mi generación que no pierdan la fe en mi madre, como le dijo mamá a las monjitas, como le dijo mamá Salomé a las monjitas, previendo que las iban a correr y las iban a correr a golpes. Monjitas, ni les hagan tanto aprecio a los varones, porque después de que yo me muera ellos serán sus peores enemigos. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, le preguntaron las monjitas. Ustedes van a cumplir con mi Madre Santísima y conmigo hasta el día en que me lleven a sepultar. Porque muchas de ustedes van a ser muy buenas madres de familia. O sea, mamá Salomé ya les sabía, 1976 les advirtió todo esto a las mismas monjitas. Por eso las monjitas no creyeron en María de Jesús, porque ya habían sido advertidas. Y ahorita hay muchas monjitas que están en conexión y se están platicando y estoy en contacto con algunas de ellas, y todas ellas se acuerdan de todo eso que pasó y de todo lo que la mamá Salomé les profetizó. Pero que la Virgen sigue ahí sigue la Virgen. Yo invito a la gente que vaya, que no hagan caso a los adoctrinamientos de que tienen que creer en los bienaventurados y que le está hablando a una nueva vidente y eso. No crean eso. La misa sí, ellos celebran en latín, predican el Evangelio de Cristo, predican la doctrina cristiana. O sea, la cosa litúrgica, la cosa está perfecta. Aquí nomás están el parasitaje de estos mensajes falsos. Mensajes acomodeticios. Las damas del control. Sí. Y obviamente, pues ahora, después de 2 videntes de experiencia, la nueva vidente, que es hija del difunto Agapito, pues tiene que hacer sus mensajes de tal manera que tengan cierta conformidad y cierta armonía porque si no, ¿sí? Pero mamá Salomé nunca prohibió que entraran inclusive los que no creían. En el año 76, en 1976, un grupo de la gente que iba se fue y luego regresó. Y mamá Salomé, cuando yo traté de poner una disciplina con ellos, mamá Salomé me reprendió a mí y me dijo, mi Madre Santísima con tanto amor y con tanto sacrificio que le está pidiendo al Padre que vuelvan, y tú corriéndolos. Por experiencia propia sé que lo que están haciendo en la Nueva Jerusalén, los de abajo, los que tienen el santuario en su poder, que no dejan entrar a todos los que no creen en los videntes, es una doctrina demoníaca, es una doctrina diabólica. Y esto creo que cualquier persona racional del mundo lo va a entender. Pues no hablo más, solamente de alguna manera que sepan que fui. ¿Y qué tal? Si a mí me consagró el mismo obispo que consagró a Papá Nabor. O sea, desde el punto de vista de la consagración, yo soy hermano de consagración de Papá Nabor. Papá Nabor consagró a Monseñor Santiago. O sea, como si fuéramos una familia, Nabor sería hijo de Néstor y Santiago sería nieto de Néstor. Pero a mí me consagró y fui consagrado más el 12 de julio de 1998. El 12 de julio de 1998, en la Dominica Sexta después de Pentecostés, yo fui consagrado por el obispo Néstor Guijarro y otros 3 obispos. Entonces, si mi consagración no vale, entonces lo de papá tampoco. ¿Sí? Cierto que mi obispo en algunas cosas, pues,
no siempre fue tan acertado, ¿no? Y yo muchas veces a Monseñor Néstor, se los digo aquí a todos, muchas veces yo iba a visitar a Monseñor Néstor y tengo testigos de lo que digo. Tengo testigos de lo que digo. Porque Monseñor Néstor, después de que me consagró a mí, me ayudó a consagrar a los dos obispos que tengo, a los dos primeros que tengo. Y también me ayudó a consagrar al padre Pedro Gordo, que se llamaba Raimundo, el de Ciudad Juárez, muy querido de mamá Salomé de la Virgen también. También me ayudó, estuvo en la ceremonia de consagración. En las fotografías de este video van a ver cómo el padre Pedro Gordo está siendo consagrado por un servidor. Yo le di el episcopado a él, pero Monseñor Nabor me asistió como co-consagrante. ¿Sí? Como co-consagrante. Y también me ayudó a consagrar a los de mi congregación, a los obispos que tengo, excepto a los últimos dos que ya por no estar vivo Monseñor Néstor ya no me pudo acompañar. Y de la Nueva Jerusalén, aparte de Monseñor Santiago, yo he consagrado dos de la Nueva Jerusalén, uno al padre Raimundo González, Pedro el Gordo, y también al padre Ambrosio, que se encuentra en Houston, Texas, trabajando. También ya hace ministerio, celebra misa y trabaja para vivir, porque pues ya saben que la norma de la Virgen no es vivir del ministerio. Y bueno, yo los invito a que vayan a ver a la Virgen, vayan a ver. Mi corazón está con la Virgen, aunque digan lo que digan los de abajo. Estoy con la Virgen, pero la Virgen está con toda la iglesia y estoy con toda la iglesia. ¿Sí? En la medida que se pueda hablar a todos los demás hermanos modernistas, también hay que hablar. La Virgen llora por todos, no nada más por un grupo, nada más. Oiga, y si volviera a nacer, ¿volvería a elegir la Nueva Jerusalén, la Virgen del Rosario y todo el mismo? Yo creo que no, yo creo que yo no elegí la Nueva Jerusalén. Ella me eligió a mí. Ella me llamó a mí. Fíjate que el día que yo me estaba consagrando de varón, domingo de Cristo Rey de 1976, cuando yo me estaba consagrando de varón, la Virgen pidió que me consagrara yo solo delante del Santísimo. Había otros que estaban esperando consagración y la Virgen le suspendió la consagración a ellos y pidió que yo me consagrara solo frente al Santísimo en la misa de Cristo Rey. Y a la hora que entramos al comedor, mamá Salomé leyó en su libro de oraciones una oración que le había puesto la Virgen. Y allí a la hora del ofertorio mamá Salomé estaba rezando algo parecido a esto. Y te doy gracias, Padre Eterno, porque me has concedido sacar a este gran pecador del mundo y has permitido que esté ahora en mi presencia y bajo la obediencia de tu Hijo Jesucristo, y confío en que llegue a ser un gran apóstol. Hay más cosas. Yo creo que aunque digan lo que digan los de abajo, pocos tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento tan directo y tan privado con mamá Salomé como yo. ¿Sí? Ok, pues ya haremos otros videos más adelante. Sí, solamente esto es para que se quiten del pendiente los que piensan que no soy obispo. Fui consagrado por él y bueno, pues tengo todo el linaje, el mismo linaje que tiene él. Aparte de eso, he sido consagrado por otros obispos, pero eso no lo voy a hablar ahora. Solamente desde la ordenación episcopal de la línea sucesoria de San Pedro es este. Pues gracias. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.